El Centro de Capacitación e Investigación, Dr. Alma Montenegro de Fletcher, de la Procuraduría de la Administración, les da la más cordial bienvenida al seminario El acoso sexual en el ámbito laboral. Para este espacio nos acompaña la licenciada Rosina Mariela Pérez Bermúdez. La licenciada Pérez es abogada y cuenta con una maestría en género y desarrollo. Es consultora para organismos nacionales e internacionales. Ocupó cargos como el de Directora Nacional de la Mujer en el MIDES y Directora General del Instituto Nacional de la Mujer. Además, fue asesora legal de la diputada independiente Ana Matilde Gómez en la Asamblea Nacional. Es litigante, activista de derechos humanos, autora y coautora de varias publicaciones. Ha ejercido la docencia y facilitado talleres tanto en Panamá como en otros países de Latinoamérica. Actualmente es parte del equipo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desempeñándose como coordinadora del proyecto Igualdad Laboral en Panamá. Bienvenida, licenciada Pérez, la audiencia es suya. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Paola, por la presentación. Primero que todo, agradecer a la Procuraduría de la Administración por permitirles al PNUD Panamá compartir en este espacio algunas reflexiones sobre el tema de acoso sexual en el ámbito laboral. En ese sentido, para que aprovechemos el tiempo, voy a pasar de inmediato a compartir algunas consideraciones sobre el tema del acoso sexual en el ámbito laboral, que tienen que ver con el tema de conductas que son una manifestación de discriminación, de violencia, que atentan, ¿verdad?, contra la tranquilidad, contra la dignidad, contra incluso la propia salud de la persona que es afectada por esta conducta, que de manera importante hay que destacar que son conductas, valga la repetición, que se manifiestan de distintas formas, pero lo más importante es que tienen un carácter sexual, ¿verdad? Y por otro lado, que son conductas que no son aceptadas ni solicitadas por la persona que en su momento es afectada. Entonces, tal como les he señalado, esto es entendido como una manifestación de violencia que incluso atenta contra los derechos básicos de una persona y tiene consecuencias no solo individuales, sino incluso sociales en el momento en que se desarrolla. Es importante destacar que el acoso sexual se puede dar en distintos ámbitos, en distintos escenarios. En general se habla del acoso sexual sobre todo en el espacio laboral, en el espacio educativo, pero también se puede dar en el espacio de diversión e inclusive en las calles. Para iniciar esta conversación que sostendré con ustedes y que nos permitirá, por supuesto, después, cada quien debe ir profundizando porque es un tema bastante complejo, tiene muchos matices, se da en distintos espacios y por lo tanto, pues, en una única reflexión no podemos abordarlas todas, pero sí mi interés es compartirles los aspectos básicos que luego les den la posibilidad de desarrollar e investigar más sobre el tema. El acoso sexual, según la OIT, es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y o intimidada. También, por ejemplo, en nuestro país tenemos definiciones establecidas en distintos instrumentos. En este caso, en la Ley de Carrera Administrativa, es bien relevante la definición que esta nos plantea, y abro comillas, señala que es el hostigamiento con motivaciones o contenidos sexuales en forma física, verbal, gestual o por escrito de un funcionario a otro del mismo sexo o de otro sexo que ni expresa ni tácitamente lo han solicitado y que afecta el ambiente laboral. Esta definición que establece la Ley de Carrera Administrativa es bastante clara y amplia. También podemos hacer referencia a distintos estudios que hablan sobre lo que se entiende por acoso sexual en el espacio de trabajo, y aquí es bien importante referirles a una investigación que, si bien data del 2001, tiene plena vigencia y es muy clara y nos detalla bastante cómo se puede materializar
esta situación de acoso, y así las autoras Staff y Méndez Espino, como lo ven en la presentación, señalan que estamos hablando de insistentes proposiciones, tocamientos, acercamientos, invitaciones, y como observan allí, todas son de carácter sexual y lo más importante, y este es un elemento que siempre debemos tener presente, no son consentidas, no son solicitadas y tampoco son aceptadas. ¿Qué pasa en el espacio laboral cuando se da esta forma de acoso? Que el ambiente laboral es afectado, la propia condición de ese trabajador o trabajadora tiene afectaciones que implican daños en su salud, daños en su autoestima, daños en sus relaciones con el ambiente en el que se desarrolla y trae, como hemos ido señalando desde un principio, serias consecuencias para la misma. El acoso sexual se da de múltiples formas. Hay muchas manifestaciones en que se puede dar. Es bien importante en este sentido aprovechar para destacar que el acoso puede darse en un momento específico con un solo acto o también puede darse en distintos momentos. Incluso hay ocasiones en que esto es sistemático, es permanente. Quien acosa de forma continua desarrolla distintas formas de estas manifestaciones que estamos hablando que afectan a la persona, en este caso acosada. En algunos estudios, como por ejemplo uno realizado por el PNUD en 2014, se habla de distintas manifestaciones, como ven aquí, como comportamientos físicos, conductas verbales, otras no verbales, aquellas que tienen que ver con gestos, ¿verdad? Miradas, que al final de cuentas lo que le da a uno la guía para determinar que se trata de acoso sexual es efectivamente esa naturaleza y ese carácter que desarrolla y que expresa el comportamiento y la forma en la que actúa la persona que acosa a la otra. Entonces, esto también genera, como hemos ido insistiendo, un ambiente desagradable y también hay manifestaciones o acciones que realiza quien acosa que buscan chantajear, intimidar, humillar o pedir también algo a la víctima, y por eso es que ejerce la acción de acosar. Otro tema importante que debe quedar claro es que en el espacio laboral, reiterando que aquí estamos adscribiéndonos bastante a este ámbito, toda vez que he señalado desde el principio que el acoso sexual se puede desarrollar en otros espacios. En este caso, se nos ha pedido que intencionemos lo que tiene que ver, sobre todo, con esta figura en el ámbito laboral. Así que aquí he tratado de señalar 3 espacios, digamos, básicos que se dan en las relaciones laborales y en los que puede ocurrir el acoso sexual. En ese sentido, el acoso puede darse entre personas que tengan el mismo nivel jerárquico, es decir, compañeros y compañeras de trabajo que están en igualdad de condiciones en temas jerárquicos. También puede darse entre personas que tienen distintos niveles. Generalmente sucede que la persona que está en un nivel superior, precisamente aprovechando esa condición de poder que le da el cargo, entonces afecta a una persona que está en un nivel inferior, a una persona que está, digamos, bajo su subordinación o que realmente depende de esa jefatura. Y por otro lado, también el acoso sexual en el ámbito laboral es considerado cuando la situación se da, por ejemplo, entre un funcionario o funcionaria con aquella persona a la que está atendiendo o prestándole el servicio, y en el caso de la empresa privada también se puede hablar de acoso laboral, de acoso sexual en el ámbito laboral, cuando, por ejemplo, la situación se da entre un trabajador o trabajadora que está prestando
una atención, un servicio al cliente. Más adelante voy a presentarles un pequeño cuadro de algunos de los instrumentos internacionales y de la legislación a nivel interno que tenemos en el país que de una u otra manera aborda y regula el tema del acoso sexual en general y en el espacio laboral. Sin embargo, aquí me adelanto un poco para hablar de los contextos en que puede darse el acoso sexual, muy bien definidos por el convenio 190 de la OIT, que aborda el tema de violencia y acoso laboral. Y en ese sentido, este convenio ha descrito muy detalladamente y de forma expresa los distintos contextos en que sucede el acoso sexual en el trabajo. Porque a veces podemos tener esa noción de que solo ocurre en un espacio reducido, de una oficina o de una instalación específica como tal, y el convenio nos señala que realmente se mantiene la condición de acoso sexual en el trabajo, aún en espacios como por ejemplo en los momentos en que el personal o los trabajadores y las trabajadoras se trasladan de un lugar a otro, por ejemplo, a prestar algún servicio o acuden a alguna actividad de formación relacionadas, por supuesto, con su propio ambiente laboral. Se habla del alojamiento proporcionado por el empleador. Como todos y todas sabemos, hay relaciones laborales en que las personas deben incluso pernoctar de manera permanente prácticamente en el espacio laboral, y también puede darse cuando son momentos de descanso o el momento en que la persona, por ejemplo, va a tomar su almuerzo. Dentro de las instalaciones donde esto sucede se puede dar el acoso, así como también a través del uso de medios tecnológicos. Y como sabemos, sobre todo ahora en estos tiempos en que se ha desarrollado mucho más la virtualidad, en este caso todos estos formatos de teletrabajo o de reuniones virtuales o de comunicaciones virtuales, ha también permitido que se evidencie más que en estos escenarios pueda ocurrir el acoso sexual. Y también habla de, por ejemplo, el trayecto que va desde cuando uno sale de casa o de su domicilio al espacio de trabajo. Lo que quiero destacar en este momento es que podamos observar y reflexionar todas las posibilidades que hay, todos los escenarios que permiten de una u otra manera que se dé una situación de acoso sexual en el trabajo. Bien, otro punto a destacar y que realmente es una de las principales razones por las cuales es de suma importancia abordar el tema del acoso sexual en el espacio laboral, es que esta es una situación que, así como otras manifestaciones de violencia que se dan, llámese violencia sexual, violencia doméstica u otras, el acoso sexual en estos espacios tiene consecuencias negativas, no solo para la víctima, como lo hemos ido señalando, sino en todo ese espacio en que se desarrolla. Y eso genera, por supuesto, un clima laboral no favorable. En ese sentido, es importante recordar que este es un acto que genera en la persona afectada problemas de salud, problemas físicos e incluso desarrolla enfermedades, por supuesto, estrés, depresión, ansiedad, tiene efectos psicológicos en esta persona, genera baja autoestima, sobre todo temor. Quiero aquí hacer énfasis en que una de las afectaciones principales del acoso sexual es que genera sentimientos de temor en la persona que es afectada, y esto hace que todo su desarrollo laboral, que toda su productividad, que todo el ejercicio de las labores que le corresponden sean afectadas. Y también importante señalar
que, como hemos ido diciendo, las consecuencias incluso no solo son para esta persona y sus relaciones o las relaciones que se dan alrededor de ella. El hecho de que esta persona no pueda desarrollarse con efectividad y no pueda ejercer sus labores con tranquilidad, desarrollarse con seguridad, también trae como consecuencia que esa empresa o esa institución sea afectada, porque esto implica que en ese ambiente laboral que no es favorable, entonces haya menos productividad, esto acarrea pérdidas de talentos, también pérdidas de desarrollo profesional que en un momento dado esa persona puede dar, y produce también, por supuesto, las llamadas renuncias, y por tanto esto ocasiona que esa institución o la empresa pierda como les señalo, talento y pierda oportunidades y por tanto baja su productividad. Como les señalé inicialmente, existe sí un marco internacional de derechos humanos, un marco internacional de carácter también regional, que establece una serie de principios, una serie de mandatos, políticas, propuestas, iniciativas que deben desarrollar los estados, ¿verdad?, para prevenir, atender y sancionar esta figura que, como hemos señalado desde un principio, atenta contra la dignidad de la persona que es afectada, afecta sus derechos humanos y sobre todo su salud. En ese sentido, aquí les he recogido en un pequeño cuadro algunos de los instrumentos internacionales básicos que refieren al tema de violencia y destacan el tema del acoso sexual. En este caso, estamos hablando de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que data del año 79, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, mejor conocida como Belén do Pará, del año 94. Debo señalar que estas convenciones que he indicado son parte de la legislación nuestra en Panamá porque han sido debidamente ratificadas. Hay convenios de la OIT, en este en particular, que habla sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. Y sobre todo, desde el año 2019, es un convenio relativamente nuevo, se aprobó para la eliminación del acoso y la violencia en el trabajo. Y por supuesto, ahí está incluido el tema del acoso sexual. Este es un convenio que aún no ha sido ratificado por nuestro país en el momento en que estamos compartiendo esta charla. Debo destacar en este momento también que si bien el acoso sexual es una figura que afecta a las personas indistintamente de su sexo y que el marco jurídico internacional y el nacional que ahora revisaremos protege a las personas sin ningún tipo de distinción, también debo destacar que el acoso sexual sí es reconocido a nivel internacional y nacional como una de las principales manifestaciones de discriminación y de violencia contra las mujeres. Porque la propia realidad y la poca data o estadística que hay sí nos da ejemplos y nos evidencia que este es un problema que aqueja mucho o aqueja en mayor proporción, y así ha sido hasta estos tiempos, a las mujeres. Y es por eso que se han desarrollado una serie de instrumentos específicos que aborden el tema desde la condición de una situación que realmente es de violencia y de discriminación para las mujeres. No obstante, yo debo reiterar que en un momento dado, quien es víctima de acoso sexual, su condición o razón de género no le impide de ninguna manera poder presentar una denuncia o quejarse frente a este hecho, dado que las normas y sobre todo en la legislación específica en el país son muy claras a señalar que sin distinción de sexo cualquier persona puede presentar una queja al respecto.
Acá les comparto también un cuadro con algunas de las normas más relevantes o digamos más conocidas que abordan el tema del acoso sexual, no solo en el trabajo. Aquí he recogido algunas que son fundamentales y que van más allá de la situación en las relaciones laborales, como por ejemplo el Código Penal. Es importante que se sepa que en este país el acoso sexual está tipificado, es considerado un delito y por tanto, cuando una persona comete una acción en la que por motivaciones sexuales, por ejemplo, hostiga a otra persona independientemente del sexo, esto amerita una sanción y puede ser querellado, denunciado, o sea, presentado ante el sistema de administración de justicia. El Código Penal regula esta figura como un delito y en este caso puede o no darse en el ámbito laboral. En el caso del Código de Trabajo, la norma suprema en materia laboral se establece claramente también como una prohibición para el empleador ejercer actos de acoso sexual y también establece en sus causales, ¿verdad?, de despido, que quien incurra en actos de esta naturaleza, pues, valga la redundancia, podrá ser despedido y de igual manera, si se da esta situación, un trabajador o trabajadora puede presentar una renuncia justificada en la razón de que se ha estado incumpliendo la prohibición de realizar actos de acoso sexual. Esto es lo que establece el Código de Trabajo en nuestro país. Por otro lado, para el caso de los funcionarios y las funcionarias públicas, como todos y todas saben, existe la ley que desarrolla lo que es el tema de la carrera administrativa, la ley 9 del 94, que ha tenido algunas reformas, si no me equivoco, hasta el año 2017 la última, y que esto desarrolla también en su contenido, como les planteé inicialmente, establece una clara definición de lo que se constituye en acoso sexual y también aborda en la sección de derechos y deberes la prohibición de realizar actos de acoso sexual y establece, y esto es bien relevante, que el incurrir en este acto puede y ocasiona una destitución directa de comprobarse este hecho. Entonces, esto nos señala que realmente en términos normativos la figura es abordada y es abordada de manera, digamos, objetiva y contundente, entendiendo que es una situación grave que amerita, como bien lo señala la ley de carrera administrativa, incluso una destitución directa. En el caso de la ley relacionada al tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres, que data del año 99, la misma establece el tema de acoso sexual como un tema que debe ser abordado desde los estudios, desde el análisis, y que el Estado debe de desarrollar políticas públicas antidiscriminatorias contra las mujeres, entre las cuales está, pues, atender el tema del acoso sexual. Más específicamente también, como les he ido señalando, que este es un tema que es entendido como una manifestación de violencia, en el caso de la Ley 82 de 2013, que refiere a las situaciones de violencia de las cuales son víctimas las mujeres, esto también la Ley 82 establece que las mismas deben ser protegidas de toda manifestación de violencia y refiere también al acoso sexual como una de estas. Esta es una ley también de referencia muy importante porque nos plantea definiciones que nos permiten identificar y verificar en qué momento dado una acción se constituye o encuadra dentro de lo que es el acoso sexual. En el caso de la Ley 7 del año 2018, que estableció medidas de prevención, prohibiciones y sanciones para actos discriminatorios, esta ley, entre los actos discriminatorios a los que se refiere, incluye el acoso sexual. Y es muy interesante porque es una ley direccionada, muy dirigida a promover
que en los espacios laborales, educativos e inclusive de otro carácter se establezcan realmente políticas dirigidas a prevenir, atender e incluso sancionar cuando se está dando una situación de acoso sexual. Esta es una ley que describe muy bien y de forma detallada cómo deben ser los procedimientos, quiénes pueden presentar una queja, los principios de confidencialidad y esa tranquilidad que debe recibir quien denuncia para que se investigue la situación que plantea. Y esto, por lo tanto, yo sí diría que es un excelente referente muy directo de cómo en las instituciones públicas, de cómo en las empresas, de cómo en los espacios educativos, llámese universidades, colegios o institutos, pueden ir estableciendo medidas específicas para evitar los casos de acoso sexual y que en los casos en que estos sean denunciados haya un procedimiento conocido, entendido por parte de los y las trabajadores o de toda la comunidad que intercambio, que tiene relaciones laborales y que se tenga conocimiento de que en un momento dado hay mecanismos de protección frente a este hecho. En pocas palabras y para ir un poco cerrando este intercambio o estas reflexiones que les he estado compartiendo, finalmente en términos de empresas e instituciones o del sector público o privado, como lo queramos llamar, dar respuesta al tema del acoso sexual en el trabajo, podemos señalar que debe tener básicamente 3 ejes, 3 perspectivas, 3 ámbitos. El ámbito de la prevención, y que un poco tiene que ver con actividades de sensibilización, de capacitación, de establecer campañas que hablen sobre el tema, que expresen cómo las personas se pueden proteger, cómo pueden denunciar, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, la atención, que tiene que ver específicamente con esos procedimientos, esos protocolos que se deben ir generando en los distintos espacios laborales para establecer rutas, procesos, procedimientos, un orden que pueda ser conocido y que permita que en un momento dado quien se sienta afectado o afectada busque ayuda, busque una respuesta y pueda salir de la situación que está afectándole sobre todo su desarrollo laboral. Y por otro lado, por supuesto, la sanción. Esto deben existir y deben establecerse en las instituciones y en las empresas también sanciones claras, objetivas, si bien producto y resultado de investigaciones, sí esa certeza de que habrá una sanción y de que esa denuncia presentada que ha sido comprobada no va a quedar en el vacío y va a tener un resultado que le va a permitir a esa víctima devolverle su tranquilidad, darle estabilidad, seguridad de un ambiente laboral favorable. Finalmente, también quiero compartirles que en este tema en Panamá se ha ido avanzando. Por ejemplo, existe un modelo de protocolo que fue una iniciativa generada desde el MITRADEL, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en conjunto con el INAMU, con SUMARSE, con Fundamorgan, apoyada por la ESID, que es un organismo de cooperación, que desde el año 2019 fue presentada y ha sido compartida para que las empresas, en este caso en el ámbito empresarial, puedan tener una guía y un modelo y establezcan protocolos en los que se definan medidas para identificar, si bien distintas formas de violencia de género, en particular ahí está incluido el acoso sexual, programas de prevención y sobre todo aborda el tema de los procedimientos que permiten atender el tema de violencia, me reitero, incluyendo el tema del acoso sexual.
Ya para terminar, porque por supuesto es un tema mucho más profundo, ¿verdad? Tendría que darse un espacio mucho más completo para entrar en detalles, determinar, bueno, esas formas específicas en que se da el acoso, que en muchos casos son medidas de hostilidad que se desarrollan contra la víctima, en otros casos son chantajes, se da esa figura de te doy una recompensa si me cumples con un favor sexual, en fin. Es tan amplia la dinámica, tan compleja, se da de tantas formas, que lo que he intentado compartirles aquí son como tips, temas básicos que de una u otra manera deben ser tomados en cuenta en un momento dado, sobre todo para que nos dirijamos cada vez más a establecer políticas de prevención para eliminar el acoso sexual laboral. Por lo tanto, el mensaje final es seguir analizando, seguir revisando, seguir buscando esa ruta que permita establecer de manera clara en las distintas instituciones, sobre todo, ¿verdad? Y que hayan protocolos que tengan procesos efectivos, objetivos, confiables, que le den esa certeza a la víctima de que al momento de denunciar, independientemente que sea un compañero o compañera o una persona de un nivel jerárquico superior, su jefe, su jefa, ¿verdad? Tenga la certeza de que no va a tener represalias por expresar esa situación que le está sucediendo, y de esta manera vayamos logrando realmente climas laborales favorables en donde hay igualdad entre hombres y mujeres, cero discriminación, cero formas de violencia, y que esto realmente es lo que nos va a ir llevando a lograr espacios de trabajo decente para todos y todas, y por cierto también contribuir con eso que se le llama la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el número 5 sobre igualdad de género y el número 8 sobre trabajo decente. Así que lo dejaría por el momento hasta aquí. Muchas gracias. Licenciada Pérez, desde la Procuraduría de la Administración le agradecemos el tiempo y haber compartido esta información tan valiosa con todas nosotros. Muchas gracias y esperamos poder compartir con usted nuevamente en otra ocasión.